su palabra, ¿no? Entonces no pueden ser cristianos. Y vamos a leer Juan 12, versos del 44 al 50. Amén. Dice así la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Fíjense qué enseñanza tan tremenda nos da, tanto para los cristianos como para los no cristianos, ¿eh? Porque la palabra es de afectación a todos. Creas o no creas, o creas en lo que creas, la palabra de Dios te va a juzgar. ¿Sí? Porque el juicio viene sobre aquellos que rechazaron a Cristo y que por tanto rechazaron la palabra de Dios que Cristo nos vino a predicar. Dice en el verso 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me dio. ¿Por qué? Porque Cristo no vino por su propia voluntad, fue enviado con un propósito. Cristo, el Hijo de Dios, fue enviado para hablar lo que salía del corazón de Dios para el hombre. Y Dios Padre no le reveló su palabra a nadie más que a su Hijo. Así que todas aquellas profecías y todas aquellas enseñanzas, todo eso es falsedad. ¿Por qué? Porque no lo habló Dios, alguien lo inventó. ¿Sí? Entonces todos esos mensajes lo único que hacen es poner a la gente en confusión y en contra de la palabra de Dios. Es terrible, ¿verdad? Hay gente que agarra lo que dijo Buda, lo que dijo Confucio, lo que dijo Lao Tse, lo que una persona habló. Hermanos, todo eso es palabra de Satanás. ¿Por qué? Porque se contrapone a lo que Dios habló por su único medio, que ha sido su Hijo amado Jesucristo. Entonces, el que cree en Cristo y cree en su palabra, verdaderamente cree en Dios. Y esto es parte de la transformación que la iglesia debe de entender, que no es palabra de Cristo, es palabra directamente de Dios, que por la boca de su apóstol y profeta único, que es Cristo, nos dio para que todos busquemos y lleguemos a la vida eterna. Amén. Amén. Dice en el verso 45, el que me ve, ve al que me envió. Ah, caray, entonces, si yo veo a Cristo, veo a Dios, habla espiritualmente. ¿Sí? Habla espiritualmente. Porque en el espíritu, cuando tú entiendes la palabra de Dios, entiendes el reino de Dios y entiendes al rey, que eso es lo más importante, ¿verdad?
conocer al Rey, conocer al reino por medio de su Hijo amado. ¿Sí? Y cuando dice aquí la palabra, el que me ve a mí, quiere decir el que tiene su atención, el que tiene su corazón, el que tiene sus ojos espirituales en mí, entonces conoce al que me envió, al Padre. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, las tinieblas representan la ignorancia, el desconocimiento, el engaño. ¿Sí? ¿Por qué creen que existen tantas religiones? Tantos que se llaman dioses, tantos santos o santas que fueron hombres o que las inventaron. ¿Por qué creen que existe eso? Por la oscuridad y la ignorancia del hombre. Porque si el hombre conociera realmente el corazón de Dios, no necesitara creer en absolutamente más nada, porque Cristo llena todo. Amén. Dice la Biblia que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Hasta el mismo Satanás se postra frente al Hijo de Dios. ¿Habrá alguien más grande que Cristo? ¿Habrá alguna una sabiduría más grande y más alta que la que viene de Dios mismo? No. Por eso dice Jesús: yo soy la luz, soy el conocimiento, soy el que alumbra tu caminar. ¿Para qué? Para que ya no continúes viviendo en la oscuridad, en las tinieblas. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que todos lleguemos al conocimiento de Él. Amén. Y el conocimiento de Dios nos va a llevar a una transformación total, ¿verdad? Una transformación que va a cambiar al mundo, a una nación, a un estado, a una ciudad, a una familia. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entender cuál es la moral y cuál es el propósito de Dios para el hombre y no el de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad?, los cristianos, los que queremos ser firmes y fieles en Cristo Jesús y en Dios, debemos de tener un razonamiento sobre la palabra de Dios, pero no nada más guardándolo, sino que nosotros, dice la palabra de Dios, luz somos en el mundo, y mientras permanezcamos en el mundo, luz somos para el mundo. Entonces, los creyentes somos luz para quitar la ignorancia de los demás. Pero se necesita decisión, se necesita valor, y ante todo se necesita revelación de la palabra de Dios. Y fíjense algo muy importante: la revelación de la palabra de Dios va a funcionar cuando encuentres la revelación de quién eres tú. Cuando sepas quién eres tú ante los ojos de Dios y ante el propósito de Dios, la revelación va a venir sola. Porque mucha gente anda como nube en el cielo, ¿verdad? Se mueve de un lado, se mueve del otro, se mete aquí, se mete allá, pero nunca llega a su conocimiento. Y por eso viven frustrados, viven sin fe, viven desilusionados de todo. Ahorita creo, mañana no creo, ahorita creo en este, mañana creo en este otro, o creo en todos estos. ¿Y Dios dónde queda? ¿Dónde queda Dios, que fue el que te formó? Naciste por voluntad de Dios, no por voluntad de nadie más. Y entonces tu vida, si viene de la voluntad de Dios, es porque hay un propósito que debes de cumplir. Dice en el verso 47: al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Hermanos, hay quienes se dicen cristianos y viven peor que los del mundo. Hay quienes se dicen cristianos y no están comprometidos con Dios. No han cambiado su manera de vivir. Siguen hablando igual o peor que los del mundo.
reaccionando peor que la gente incrédula. ¿Por qué? Porque han oído la palabra, pero no la han hecho propia. ¿Cuántos años permanece la gente en la iglesia y sigue habiendo adulterio, sigue habiendo divorcios, sigue habiendo abusos, sigue habiendo fraudes, mentiras, chismes? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios les entró por un lado y llegó Satanás y se la robó. Y no la aplican en su vida. Y entonces luego se preguntan, ¿por qué Dios no me bendice? Pues porque tú no lo escuchas. Porque tú no haces tuyo el regalo de sabiduría que Dios te está dando en su palabra. ¿De qué te sirve venir a la iglesia si no cambias? ¿De qué te sirve decir que amas a Dios, amas a Cristo, si no te comprometes con Él? Si no lees su palabra, si no lo buscas en oración, si no cantas alabanzas y adoraciones al único que la merece. Mejor andas cantando canciones del mundo, andas buscando cosas del mundo, pero dejas atrás lo realmente importante, que es tu relación personal con Cristo Jesús y con Dios y su Santo Espíritu. Por eso dice Jesucristo: oyes mi palabra y no la guardas, yo no te voy a condenar. La propia palabra te va a condenar. Por eso la gente tiene miedo de ser cristiana, porque sabe lo que Dios sabe de él. Por eso le rehuyen al cristianismo. No, pero es que si me hago cristiano, pues ya no voy a las fiestas, ya no voy a tomar, mis amigos. A ver, entonces prefieres el pecado que a Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que estás diciendo, ¿o no? Prefiero el pecado que a Dios. Entonces, ni tus veladoras, ni tus novenarios, ni tus ayunos, ni nada te va a llevar al cielo. ¿Por qué? Porque rechazaste a Cristo en tu vida. Y si rechazas a Cristo, rechazas la palabra de vida eterna que Dios nos ha dado por medio de Él. ¿Amén? Dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Sí? La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un juicio de condenación al que no recibe a Cristo en su palabra. Yo soy salvo por fe, porque creo en Cristo, porque creo en su palabra, porque sé que por su sangre mis pecados han sido lavados, porque sé que en su muerte y resurrección yo tengo vida eterna y seré levantado en el día que Jesús levante a su iglesia, y porque sé que este cuerpo de perdición se va a perder y voy a tener un cuerpo de gloria. ¿Por qué? Porque Cristo lo dice. Porque yo lo creo. Entonces fíjense cómo dice: ni Cristo viene a condenarte, es la propia palabra de Dios la que te va a condenar por no haberlo aceptado, por no haber creído en el mensajero del cielo, porque más grande mensajero que Cristo no lo hay. No lo hay, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Dios. No habla de los arcángeles, ¿verdad? Ni de Miguel ni de Gabriel. Habla del ángel de Dios. Y el ángel de Dios es Cristo. Amén. Entonces, Cristo fue enviado a la tierra, fíjense, para darnos palabra de vida eterna. ¿Y cómo le pagamos? Con azotes, con burlas, con crucifixión, con muerte. ¿Creen que eso quedó hace 2000 años? Hermanos, se sigue haciendo. Cuando alguien rechaza a Cristo, está haciendo lo mismo que aquellos judíos y aquellos romanos. Cuando alguien rechaza la palabra de Dios, es igual o peor que los fariseos, aquellos que condenaron a Cristo. Pero fíjense qué diferencia. Aquellos por su incredulidad
Lo juzgaron y lo asesinaron. La gente que no cree en Cristo por su incredulidad será juzgada y condenada por Dios. Eso es lo que debemos de pensar. Por eso debemos de tener nosotros piedad por la gente. Tener temor de que la demás gente se va a ir a una eterna condenación, a un eterno suplicio. Crean o no crean, o crean en lo que crean, el juicio va a venir sobre los que no han aceptado a Jesucristo. Por eso Jesucristo dice: yo soy la verdad. Y el que conozca la verdad va a ser libre. ¿Libre de qué? De la condenación, libre del pecado, libre de la culpa, libre de la vergüenza. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo no será condenado, ni será avergonzado. ¿Por qué? Porque en Cristo cayó nuestra condena. Nosotros, que merecíamos el castigo eterno por creer en Él y en su sangre preciosa, hemos sido rescatados. Por eso dice: yo no los voy a juzgar. A mí me juzgaron por causa de ustedes, pero la palabra sí va a juzgar. ¿Quién es el que rechaza a Dios? Vamos a Isaías 29, ponga ahí un papelito ahí. Isaías 29, verso 13, para que vean cómo la palabra es la que nos juzga. Isaías 29, verso 13. Dice pues el Señor. ¿Quién dice? El Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿Verdad? Sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. ¿Verdad? Y con sus labios me honra. Y con las manos da así señas por un lado y para el otro, y 15 veces, con esta y 16 con la otra, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí. ¿Quién nos está diciendo? Dios mismo. ¿Qué nos está diciendo? Hay tanta gente tan hipócrita que dice que me ama, pero su corazón está en el pecado, en la fiesta, en los ídolos, en el dinero, en el poder, en la fama, en el sexo. Ahí está su corazón, no está con Dios. Porque uno de los grandes mandamientos es: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu todo. Ese es el verdadero creyente, el creyente fiel. Y fíjense cómo dice Dios: dices que me amas y me honras, ¿verdad? Y me traes en tu boca para todos lados. Primeramente Dios, ¿verdad? Primero Dios, ay Diosito, ¿verdad? Pero su corazón no está. En otro lado, ¿verdad? Dice: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Ustedes creen que en la actualidad la gente le tiene miedo a Dios? ¿Saben por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas familias separadas? ¿Por qué hay tantos pleitos entre la familia, en la nación? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque no hay temor a Dios. No hay temor a Dios. Ayer nos compartía un pastor, ¿verdad? Dice: fíjense cómo el engaño hace presa de aquellos que no tienen la revelación de la verdad de Dios. El señor que ahora es nuestro presidente, ¿verdad? Que le impusieron manos, quién sabe cuántos pastores, y lo ungieron y están orando por él y todo. ¿Qué hizo en el Zócalo? Permitió que chamanes, brujos,
le hicieran limpias y lo entregaran a sus dioses. ¿Dónde está ese cristiano? No me meto en política, hablo porque digo. ¿Eres cristiano? Y andas dejando que los brujos te limpien y te entreguen un cetro de poder, cuando el único que tiene el cetro de poder sobre nuestra nación es Dios. Y que sus dioses lo protegieran. ¿Qué es eso? Y la gente apoyándolo. ¿Saben qué tenemos que hacer nosotros? Orar para que Dios le revele sus tonterías y cambie. Y entonces sí, doble su rodilla ante el único y verdadero Dios y deje de adorar ídolos y posiciones y poses políticas hipócritas. ¿Sí o no? Sí. El otro día vi una de las peregrinaciones que se hacen este mes, ¿verdad? Unos cuadrotes, unos monotes que ahí van brincando como mexicas y xochimilcas y de todo, y con sus cruces. Entonces, ¿a quién adoras? ¿De qué equipo eres, no? O sea, fíjense nada más. Ah, pero dicen que eres Dios. Hacen las fiestas, ¿verdad? Honrando no sé a quién, borracheras, comilonas, gula, homosexualismo, prostitución, drogas. Ah, pero son para conmemorar a la deidad. Ni siquiera a sus deidades respetan. Menos van a respetar al que no se ve, que es Dios. Por eso Isaías, ¿verdad?, dice con la palabra de Dios, dice el Señor, dice Dios directamente, ¿verdad? Basta de hipocresías. Por eso en Apocalipsis Dios dijo, más te vale ser frío o caliente. Dice, porque a los tibios, ¿saben qué significa tibios? Hipócritas. Dice, los vomito. ¿Y saben por qué dice los vomito? Porque en alguna ocasión habían pertenecido a su cuerpo. Porque tú no puedes vomitar algo que no esté adentro de ti. Sí. Entonces, ¿qué dice? Para mí son como vómito los que de labios me honran, pero su corazón está controlado. Entonces, ¿quién está juzgando al incrédulo? La palabra misma. ¿Por qué? Porque por la palabra Dios nos está juzgando. Dios nos está hablando. Pero saben que su juicio no es para condenación, es para arrepentimiento. Para que entiendas verdaderamente qué tan grande es el castigo que viene sobre el incrédulo, pero qué tan grande es la gracia del perdón. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y sabes que la gracia sobreabundante vino sobre cada uno de nosotros, porque éramos de los peores. Nos burlábamos de Dios. Adorábamos al yeso, a la madera, a la plata, al oro, a la pintura, lo adorábamos, lo criticábamos, o blasfemábamos. Pero qué tan grande fue el amor de Dios que dijo, arrepiéntete, porque por el sacrificio de mi Hijo tú serás salvo, y no traeré a memoria tus pecados pasados. ¿Qué tienes que hacer? ¿Mandas? ¿Sacrificios? ¿Ofrendas? No. Cree en Jesucristo, porque Él vino a traer la palabra de esperanza, la palabra de vida eterna. Solamente Él. Salgamos de las tinieblas, tengamos una nueva revelación de lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Detengámonos en cada versículo, en cada historia de la Biblia y decir, Señor, ¿qué me estás hablando? Esto no es un cuento, no es una historia, no es una novela, es Dios hablando directamente a tu corazón. Es por eso que hay que decirle, Señor, que tu Santo Espíritu me revele cada palabra, cada verbo, cada adjetivo, cada punto, cada
cada cosa que esté escrito, Señor, que sea una revelación para mí, para mi familia, para mi nación, para mi negocio. ¿Por qué? Porque solamente tú traes la sabiduría que me va a transformar, que va a cambiar. Dios va a tomar control de nuestra nación, hermano. Pero antes viene el juicio, antes vienen los ríos de sangre, antes vienen las enemistades en las familias, antes vienen las crisis. ¿Para qué? Para que nos permanezcamos quietos y sepamos que ahí está Dios. La política, el dinero, el petróleo, los americanos, nada va a cambiar nuestra nación. Solamente abrir nuestro corazón a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo hemos sido llamados para trastornar esta nación. Para que seas subversivo, para que seas un guerrillero, pero no de armas, sino de la palabra de Dios. Y donde más te rechacen, más habla. Y el que más se burle, más háblale. Y al que más te rechace, compártele la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y no vas a ser tú el que vas a hablar, sino Dios te va a dar ese coraje, esas fuerzas como el búfalo, para que hables con poder y autoridad de su evangelio y transformes al círculo que está alrededor de ti, a tus amigos, a tu familia, a los que están alrededor de tu trabajo, de tu escuela. ¿Por qué? Porque la sociedad somos todos. Los malos no nada más son ellos, también nosotros, por quedarnos callados y quietos. Somos ricos y inútiles. Estamos cargados de balas expansivas, ¿verdad? De balas explosivas. Pero no servimos ni para tronar una chinamina. ¿Por qué? Porque no nos hemos decidido a hablar con poder y autoridad del Evangelio, de lo que la gente necesita oír, que es la palabra de Dios. Por eso el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios y una relación con la gente. La palabra de Dios nos permite juzgar, exhortar, edificar, nos permite hacer un montón de cosas. ¿Y por qué no lo hacemos? Por flojos, por conformistas, por cobardes, por inútiles. Pero somos el pueblo de Dios, somos el ejército de Dios. ¿Y saben qué? Hemos sido hechos para ir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Dice el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjense, Cristo mismo no habló palabra de sabiduría humana. Cristo habló palabra de sabiduría de Dios, del cielo. ¿Y dónde quedó esa palabra? En este libro que tienes tú, en tu Biblia. Ahí está la palabra que Dios mismo le dijo a Jesús: esto es lo que vas a hablar, esto es lo que vas a predicar y a compartir. Entonces Cristo no habló de sí mismo, sino de lo que Dios estaba hablando. Eso es lo importante, entender que el mensaje de Cristo es un mensaje que viene directamente del cielo. Amén. Entonces, fíjense qué privilegio cuando escuchamos la palabra, qué privilegio cuando estamos leyendo la palabra, qué privilegio cuando alguien nos da un estudio. ¿Por qué? Porque nos está compartiendo la palabra de vida, la palabra de Dios. No es venir y sentarnos y medio escuchar, no es venir y agarrar la Biblia y medio leerla hasta que nos quedemos dormidos.
amigos. No, es venir y decir, Señor, transfórmame con lo que hoy vas a hablar. Inquiétame, hazme enojar. Revélame cómo estoy, porque no soy quien yo creo ser, soy quien tú ves en mí realmente. Y podemos decirle, Señor, quita la hipocresía de mí. Y hazme fiel a ti. Hazme entregado a ti. Ya no quiero ser un hipócrita religioso. No quiero ser un hipócrita que se dice ser lo que no es, sino quiero ser lo que tú dices que soy. Y verán cómo la vida va a cambiar. Venga lo que venga, nuestra seguridad está en Cristo. Suceda lo que suceda, yo confío en Cristo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están pasando y que van a pasar, dice la Biblia, es necesario que sucedan. Nada es por una casualidad. Todo está dentro del plan y del proyecto de Dios. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué la gente, cuando suceden las cosas malas y negativas, siempre le reclama o le echa la culpa a Dios? Como si el ser humano fuéramos las víctimas de Dios. ¿Por qué Dios permite eso? Porque tú lo decidiste. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta muerte que Dios nos mata? Hay tanta muerte porque el que mata no tiene amor. Y no tiene amor porque no ha querido tener a Cristo. Entonces Cristo no tiene la culpa, es el hombre. ¿Cómo va a cambiar la situación del mundo? Cuando abramos todos el corazón a la palabra de Dios y seamos cambiados y transformados. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino. Hay otro, hay vereditas, hay caminos falsos, que a dónde te van a llevar, a donde sea, menos a Dios. Por eso Satanás cada día crea más religiones, más filosofías, más humanismo. Si se fijan, estamos en una época en donde todo lo que es anti Dios y anti la palabra, el mundo lo aprueba. Abortos, homosexuales, droga, armas. ¿Creen que eso viene de Dios? No, pero es necesario que pase, para que cuando veamos las consecuencias, entonces sí, digamos, Señor, qué equivocados estamos. Si eres inteligente, si no, vas a seguir reclamándole a Dios y vas a andar buscando respuestas, quién sabe dónde. Dice el verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Sí? Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué quiere decir? Que ni el propio Hijo le puso o le quitó nada a la palabra que recibió del Padre para que nos la diera a nosotros. Es decir, el mensaje que viene del cielo por medio de Cristo y de su palabra es tal y cual sale del corazón y de la boca de Dios el Padre para cada uno de nosotros. Amén. ¡Qué hermoso regalo! ¿Sí o no? Amén, amén. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Yo no rechazo la palabra de Dios, no rechazo a Cristo, no. Rechazo a Dios mismo cuando no creo, cuando no acepto, cuando soy un religioso hipócrita que de labios lo honro, pero mi corazón anda como en condominio, ¿verdad? En diferentes partidos. Cuando realmente doblemos nuestras rodillas y le pidamos perdón al Señor, le digamos, Señor, verdaderamente tú eres el único Dios, el único Salvador y el único Señor y Rey en mi vida, entonces nuestra vida va a ir cambiando radicalmente.
totalmente. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es compromiso, es fuerza, es consuelo, es amor, pero también es reprensión, es juicio, es exhortación. Tenemos un Dios que nos disciplina por amor. Tenemos un Dios que nos da azotes porque quiere que corrijamos nuestra vida. Porque nosotros hemos sido llamados para ser ejemplo de los demás. ¿Qué ejemplo le estás dejando a los que te rodean? ¿Cómo se van a acordar de ti cuando ya no estés aquí? ¿Qué van a pensar? ¿Estás seguro de que estarás en la presencia del Señor? ¿O todavía andas confiando en que por otro camino vas a llegar a su presencia? Nuestra nación va a cambiar. Nuestra nación va a ver un cambio radical, porque el Espíritu Santo se va a extender en los creyentes y va a despertar a la iglesia. Y vamos a hablar fuerte, y el diablo va a temblar, y las estructuras de la nación van a temblar, y el reino de las tinieblas va a temblar. ¿Por qué? Porque por cada hijo de Dios que se levante, ¿sí?, es como una bomba atómica en las tinieblas de la maldad y de toda la sociedad que ha caído en nuestra nación. Hablemos la palabra, busquemos la revelación de lo que Dios nos habla a cada uno y seamos comprometidos con el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a